Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros y seguir con estos diálogos que nos permiten orientar sobre la tragedia que se registra en el mundo a consecuencia del coronavirus COVID-19. Hoy vamos a analizar con un profesional de la medicina que representa a una transnacional en Ecuador. Tiene que ver con la atención a pacientes renales y también a pacientes con problemas en el corazón. Justamente dos de las comorbilidades que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que se contagian del virus porque son altamente vulnerables. Nos acompaña el doctor Hamskar Palma desde Quito, Ecuador. Un gusto saludarlo, doctor. Gracias por acompañarnos. En principio, ¿cómo está Ecuador hoy? Registramos más de 82,000 casos confirmados, cifras que están variando con mucha frecuencia. Hay alrededor de 6,000 ya recuperados e igual número de fallecidos. Por ahí están las cifras. Gusto saludarlo. Feliz noche, bienvenido al banquillo. Le saludamos desde Tegucigalpa. Licenciado, muchísimas gracias, muy buenas tardes. De verdad para mí es el gusto, el honor de poder estar nuevamente en su programa y poder compartir con la población hondureña tan querida para mí, de verdad, este espacio de difusión de los temas tan importantes que nos llevan siempre en el ámbito médico. Hoy nos trae el tema del COVID-19 y cómo están las cosas a nivel de Latinoamérica. Como usted bien lo decía, licenciado, Ecuador está bordeando los 82,000 casos en una pandemia de la cual ninguno de nuestros países, y definitivamente creo que ninguno en el mundo, estuvo preparado para resistir. Nuestros sistemas de salud lastimosamente han colapsado, están desbordados en todo sentido, y los grandes sacrificados han sido pues la clase médica, la clase de los profesionales de la salud que están detrás de los pacientes. No olvidemos que detrás de cada médico que está atendiendo a los pacientes en esta emergencia sanitaria, también está personal de la salud que lo conforman las licenciadas en enfermería, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, la gente que hace trabajo adicional de auxiliares de enfermería, tanto en las salas de terapia intensiva como en las salas de hospitalización. Adicionalmente al hecho, inclusive, la importancia de las personas que inclusive hacen la limpieza de los hospitales, de las salas de UCI. Son personas que participan activamente en el combate a esta enfermedad y en el beneficio de los pacientes hoy día en nuestra América Latina. Sí, bueno, hasta hace unos días el mundo se vio sorprendido, doctor Palma, cuando observamos imágenes de Guayaquil. Vamos a analizar primero el caso de Guayaquil, donde los muertos estaban en las calles. Es un ejemplo cómo se revirtió la situación de Guayaquil y cómo ha ido avanzando en el proceso de control de la pandemia. Ahora justamente estamos con ustedes de Quito, donde los números han crecido en los últimos días. ¿Cómo ha sido el manejo? ¿De qué forma ha respondido el Estado? ¿Cómo han reaccionado ustedes como médicos, parte privada y parte estatal, en la atención a los pacientes expuestos al virus en el Ecuador? Licenciado, yo le quiero comentar que cuando nosotros tuvimos el paciente cero, digamos el paciente que inició el contagio en el Ecuador, esto más o menos fue a mediados del mes de febrero, y empezamos una cadena, y justamente este paciente aterrizó en la ciudad de Guayaquil, y fue una cadena de sucesos que vinieron detrás de eso muy dramáticos. Como dije hace un momento, nadie estuvo preparado para aquello, pero aún así creo que algunas imágenes que pudieron
tomarse en Guayaquil se compartieron a nivel mundial y definitivamente no nos dejaron, digamos, muy claros a la vista del mundo entero de cómo estábamos manejando las cosas en Guayaquil. Y sinceramente le digo que fueron un tanto exageradas. Yo creo que sí hubo una carga importantísima de pacientes, se desbordó el sistema sanitario en Guayaquil, las camas de terapia intensiva no bastaron para atender tantos pacientes, pero el sistema trató de reaccionar a la medida, a la velocidad de lo que podíamos reaccionar. Estábamos apenas a 100, 95, 100 días del inicio de una enfermedad de la cual no teníamos ningún antecedente. Actualmente, hace un par de días, escuchaba la rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud, que decía que aún no encontramos una normativa de tratamiento para la enfermedad. Es una enfermedad que muestra muchas variables todavía en la individualización del tratamiento del paciente. Pero definitivamente se notó claramente que una vez que la población empezó a tomar conciencia de que el cuidado digamos, de la distancia, del distanciamiento social, de utilizar la mascarilla, de utilizar todas las medidas de bioseguridad, en especial el lavado de manos, la asepsia de manos, que es el punto de contagio más importante, hemos logrado controlar el tema. En Guayaquil, si bien que fue el epicentro, como lo decía hace un rato, fue el brote más grande, vimos ciudades que fueron esparciendo alrededor de esta urbe tan grande que tenemos en nuestro país, donde los casos se fueron incrementando exponencialmente. Esa población, y creo que sus autoridades locales hicieron algo muy productivo, que es el hecho de salir hacia los espacios más poblados de la ciudad, en especial esas parroquias urbanas que tienen gran concentración de población, a hacer screening. Es decir, hacer pruebas rápidas para determinar la progresión de los anticuerpos en las personas y decir, esta persona es positiva, a esta persona hay que aislarla. Empezaron a bloquear esos espacios. Eso ayudó mucho para controlar ese exponencial crecimiento de casos en la ciudad de Guayaquil. Luego, como digo, se fue ampliando a todo el país. Obviamente, todos los centros hospitalarios en las demás ciudades pues empezaron ya a tomar esos ejemplos de lo que pasaba en Guayaquil y a potenciar cada uno los lineamientos de los protocolos de bioseguridad y lograron de cierta manera contener esa base de crecimiento que venía en los casos. Obviamente, como usted lo mencionaba antes de empezar este espacio, definitivamente si no nos va a matar la enfermedad, nos va a matar la economía y teníamos que liberar parte de ese entorno económico del país completo hacia un funcionamiento completo de la economía. En nuestro país sucedió que el COE nacional, que es el Centro de Operaciones Especiales a nivel nacional, determinó que para volver a salir empezábamos una especie de semaforización. Circular en semáforo en rojo, en amarillo o en verde, circular unos vehículos unos días, abrir unos negocios otros días, empezar a permitir los negocios con entrega a domicilio, con suplimiento de ciertas cosas hacia los hogares de las personas, para evitar justamente una carga, digamos, muy grande a nivel de la carga viral en la población. Doctor, pero en Quito hemos tenido una respuesta complicada. Sí, hay unos puntos que los vamos a ir desarrollando a lo largo de este diálogo que nos parece interesante que nos cuente de esa experiencia de Ecuador. Ya vamos a entrar a ese tema económico que también nos interesa porque el confinamiento en su país fue de aproximadamente 60 días y luego la economía la han dinamizado. Pero, caso Guayaquil, brigadas médicas, equipos integrados por profesionales de primera línea, salieron y fueron a las zonas de alto impacto a buscar los casos. Ese es un punto clave para decir que hoy Guayaquil está aplanando la curva. ¿Ya podemos decir eso? Sí, licenciado, podemos decir eso. Las autoridades locales del puerto principal trabajaron muy en conjunto con
todas las áreas del COE nacional, policías, militares, cuerpo de bomberos, la Marina, inclusive en la zona costera en Guayaquil, donde personal combinado tanto de Fuerzas Armadas como de la salud entraron a hacer este screening poblacional y podemos determinar eso. Hoy a Guayaquil tiene un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva ya sobre el 80%. Es decir, que ya tenemos un espacio de 20% libres de camas de UCI, pero cuando yo digo 80% sonaría como que está muy alta todavía, pero ya esa ocupación está siendo, digamos, sustento, apoyo a otras provincias donde no tienen capacidad de camas de UCI, están viniendo esos pacientes a ser atendidos por aquí. Definitivamente el cuerpo médico, el personal de salud que trabajó en Guayaquil, hoy está haciendo también apoyo en la ciudad de Quito. Las dos alcaldías de las dos ciudades están trabajando en conjunto para lograr ese apoyo bilateral de ambas ciudades. Ya Guayaquil, con toda esa experiencia, pues permitió venir a médicos a trabajar a Quito y estamos compartiendo esos espacios, ¿no? Tanto de profesionales como de insumos que son muy necesarios para tratar y trabajar con los pacientes que están contagiados, más que nada los que están en situación grave. Muy bien, está con nosotros al banquillo directamente desde Quito, capital de Ecuador, el doctor Hamskar Palma. Vamos a la pausa, retornamos para revisar cómo está Quito y las experiencias que comparten desde la capital de esta nación de América del Sur. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo directamente desde Quito, Ecuador. Nos acompaña el doctor Hamskar Palma. Hablábamos de las experiencias de Guayaquil. Hoy ya con una pandemia, advertimos bajo control dentro de lo que cabe. El foco se ha trasladado a Quito, desde donde usted se encuentra, doctor Palma, y me dice que hay una gran cooperación ahora de sus colegas de Guayaquil por toda la experiencia que han vivido. ¿Cómo se encuentran en la capital? Estamos hablando de los dos núcleos poblacionales mayores del Ecuador. Es correcto, licenciado. Hoy en Quito, digamos que el hecho mismo de haber liberado la parte de economía, como mencionamos hace un rato, ha provocado que la población pues esté más en la calle. Y eso ha permitido que la curva epidemiológica en Quito se incremente. Hoy ya Quito superó a Guayaquil en número de casos confirmados. Aquí hay una gran diferencia, digamos, es el hecho de que nosotros tenemos un clima de altura en Quito, vivimos a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nuestro sistema de salud ha permitido que este paciente pueda acceder rápidamente a los servicios de atención hospitalaria primaria. Con ello, le digo que hoy por hoy todos los centros de atención, tanto públicos como privados en Quito, se encuentran saturados, se encuentran por encima, desbordados de su capacidad, pero digamos que los casos más críticos están en control, mientras que están apareciendo nuevos casos. La idea es que tenemos centros implementados en Quito, le digo que se construyeron muy rápidamente, se adecuaron muy rápidamente en el devenir del progreso de la pandemia, y con soporte ya de la experiencia en Guayaquil, pues hemos logrado tener esos espacios de atención en salud donde hemos podido atender a esos pacientes. Sí, me llama la atención, doctor, me llama la atención esto de Quito, porque si revisamos es una de las ciudades más alta del mundo. Estamos hablando de un promedio de altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y con ese antecedente que hemos ido conociendo del COVID-19, que es una enfermedad que afecta las vías respiratorias,
para el que no es de Quito y que no está acostumbrado a esa altura, que ya sabemos los problemas que provoca en nuestro sistema respiratorio, es mucho más complicado. Cuéntenos de esa experiencia. Bueno, sí, el comportamiento del paciente contagiado COVID y que va de moderado a severo, es decir, aquel paciente que necesita la hospitalización de la terapia intensiva, ha sido, digamos, una suerte de aprender en el momento de hacer. Cada vez que hemos querido mirar ese tipo de pacientes, se han tenido respuestas distintas del comportamiento del virus en ellos. Normalmente, en la altura de Quito, a 2.850 metros de altura, nosotros saturamos por debajo del 96% la presión parcial de oxígeno. Entonces, lo que en Guayaquil normalmente eso es como una falta ya de oxigenación o inicio de falta de oxigenación. Entonces, nosotros ya per se estamos saturando menos. Es obvio que cuando el paciente se afecta con esta enfermedad, pues obviamente empieza a desaturar mucho más rápido. El tema es más dramático aún en términos de la tensión en vía respiratoria que necesita el paciente. Con lo cual, el uso del ventilador, el concentrador de oxígeno o del respirador propiamente dicho, se hace más aún necesario en la altura de creo que nosotros tenemos hoy por hoy este sistema de salud acá en la capital ha permitido que nosotros alcancemos una respuesta adecuada para tratar al paciente, pero no podemos descuidarnos. Y es algo que yo sí quiero compartirlo con usted, licenciado, y con el pueblo hondureño, así como lo compartimos nosotros acá los ecuatorianos. El COVID-19 no es una enfermedad que se pelee en los hospitales. Es una enfermedad que se tiene que pelear en casa, que se tiene que hacer cuidando la salud, siguiendo las normas de bioseguridad, evitando las altas concentraciones de personas. Es decir, que nosotros tengamos un distanciamiento social adecuado, el uso de la mascarilla, de la mascarilla sencilla, del tapaboca quirúrgico. No es necesario utilizar una mascarilla con filtros o ese tipo de cosas. Ahí es donde nosotros evitamos que la enfermedad se propague. Y es como nosotros podemos apoyar tanto al sistema sanitario como al sistema económico del país definitivamente. Sí, y ustedes de esta enfermedad que se está aprendiendo tanto, si bien estamos con los ojos puestos en los grandes laboratorios de la Tierra, en los avances de la ciencia para encontrar la vacuna que al final será la protección para este virus, como facultativos, ¿cómo están tratando la enfermedad? ¿Hay algunos medicamentos de forma puntual que los están ustedes suministrando? ¿Cómo se ha manejado el paciente en el término moderado, delicado y grave, doctor Palma? Licenciado, quiero ser muy enfático en esto. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha emitido un protocolo estándar para tratar a los pacientes de COVID-19. Entonces nosotros estamos viendo una enfermedad que apenas tiene 240, 260 días de progresión a nivel del mundo y estamos viendo comportamientos distintos en el paciente, inclusive llegar a individualizar los tratamientos con los pacientes. No podemos hablar de que hay un tratamiento específico hoy para el COVID-19. Ciertos medicamentos dan buenos resultados en un tipo de paciente, en otro tipo de paciente no. Entonces hay que individualizar ese tratamiento, como lo dije hace un rato, tanto en el paciente leve, moderado o severo. ¿Dónde está la diferencia entre cada uno de ellos? Primero es en la carga viral, dónde estaba el contagio, y segundo, las comorbilidades que muy bien mencionó al inicio, que lleva el paciente atrás que se contagia. Entonces es mucho más difícil de tratar el paciente de tercera edad, el paciente obeso, el paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes mellitus, el paciente fumador, el paciente que tiene trastornos metabólicos en sí, tanto de los niveles de azúcar como de sus niveles de grasa en sangre, es decir, colesterol, los triglicéridos. No se digan las enfermedades adicionales autoinmunes, etc. Entonces, definitivamente no podemos hablar de una terapéutica estándar.
Sí podemos hablar de cómo establecer protocolos del cuidado de la población para evitar el contagio y luego al tratamiento. Estos tratamientos, definitivamente nosotros hemos hecho mucho hincapié primero en la metodología diagnóstica, porque eso es parte importante de esta enfermedad. Nosotros tenemos que evaluar, como decían los grandes países donde se inició la pandemia, decían que la base inicial era un tema solamente respiratorio, cuando poco tiempo después nos vimos abocados a no solamente hacer una imagen de tórax y la vía respiratoria, sino también nos vimos abocados a mirar cuáles eran los factores de la coagulación del paciente, cómo estaban las enzimas cardíacas en el paciente, los factores proinflamatorios endoteliales, es decir, algunos factores, algunos detalles que el paciente cardiovascular necesita tener cuidado y que no lo estábamos mirando al principio. Entonces, hoy trabajamos a un paciente leve a moderado, dependiendo de la carga viral, sus comorbilidades, y luego de moderado a severo ya tratándolo individualizado acorde a sus comorbilidades. Repito, nosotros no podemos ver, y no lo ha dicho ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, un tratamiento estándar para trabajar a los pacientes con COVID-19. ¿Y la reacción de la población en general, cuál ha sido? Ahora que pasamos a la área de la economía, la apertura, porque después de 60 días promedio de confinamiento, de encierro, de aislamiento, como lo quieran llamar, pasamos a ese momento de dinamizar la economía. Y ahí es clave también la protección. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad? Bueno, hay que decir la verdad, no toda la población tiene un nivel de conciencia de lo que estamos viviendo a nivel del mundo. Yo creo que todavía nos falta entender claramente qué es lo que estamos pasando con el contagio. Todavía estamos en esa etapa donde debemos aún seguir trabajando en campañas de concientización de las personas, de que si salimos a trabajar tenemos que tomar un autobús con una distancia de por lo menos 1,50 m de la persona que esté delante de nosotros o detrás de nosotros haciendo la fila para subir ese autobús. De que debemos portar la mascarilla o el tapaboca, como queramos llamarlo, todo el tiempo que estemos entre esas personas y con el distanciamiento social. Si es posible tener algún mecanismo de cómo hacer el lavado de manos constantemente, y si no es así, utilizar el alcohol o el alcohol gel para poder desinfectar las manos, porque las manos son el espacio más propenso para permitirnos el contagio. Lastimosamente nosotros como seres humanos tenemos la costumbre de tocarnos la cara. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el acercamiento de nuestras manos hacia la cara, labios, mucosa nasal, ojos específicamente, la mucosa de los ojos también es un espacio igual, logramos permitir el contagio de la enfermedad. Entonces, la población todavía no termina de reaccionar. Y es por eso que, por ejemplo, en Quito estamos viendo el pico alto de contagio, porque hay todavía desobediencia, digamos, de la población en ese sentido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir con campañas, hay que seguir difundiendo el hecho de que hoy por hoy ninguna de las normas de bioseguridad son exageradas. Es decir, tenemos que usarlas todas, porque si no vamos a tener, si hace unos meses atrás que tuve el honor de estar compartiendo con usted su programa allá en Tegucigalpa, hablábamos de un índice de hipertensión, de diabetes, de problemas cardiovasculares en progresión. En los próximos 5 a 10 años vamos a hablar de una explosión de ese tipo de pacientes, y donde no solamente se va a ver afectada la economía desde el punto de vista de no poder trabajar, sino también desde el punto de vista de la salud, porque ningún sistema de salud va a soportar tanto paciente crónico que se vendría después de la enfermedad. Está con nosotros al banquillo el doctor Hamskar Palma, directamente desde Quito, Ecuador. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Hamskar Palma. Doctor, ¿cómo está el nivel de testeo de los ecuatorianos? ¿Cuántas pruebas diarias? Porque al final esto es clave en identificar
¿dónde están los altos niveles del contagio? Nosotros estamos ya manejando un nivel bastante alto en manejo de pruebas, tanto de pruebas rápidas, que es el control de los niveles de anticuerpos en los pacientes, como del propio PCR, que ese sí mide la carga viral del paciente. Desde el inicio, esa fue una de las, digamos, de las mayores piedras de tope que tuvo el sistema sanitario, pues no contábamos con las pruebas en la cantidad que nosotros las requeríamos. Y por eso es que en el crecimiento de la curva epidemiológica en el país vemos más o menos como a la mitad del mes de abril un gran salto en el número estadístico, porque justamente en ese momento es donde empezamos a ver los resultados de una masiva llegada de pruebas rápidas, de PCR que utilizó el Ministerio de Salud a nivel nacional. Nosotros trabajamos, en el Ecuador se trabajó mucho en términos de centralizar los esfuerzos en salud por el lado del Ministerio de Salud. Es decir, toda la red pública integral de salud se unió para tratar de hacer un cerco epidemiológico verdadero en el país y poder trabajar. Obviamente, pues, como creo que nos ha pasado en todos los países de Latinoamérica, y no creo equivocarme decirlo que en el mundo entero, obviamente el personal médico fue insuficiente. Estamos nosotros con todos los colegas agotados, un altísimo porcentaje, tenemos un 14% de especialistas que lastimosamente fallecieron en el Ecuador contagiados del virus, obviamente porque estuvieron al pie del cañón, al frente en la batalla. Hay mucho personal de la salud que ha perdido la vida, no solamente en términos de atención de emergencia, sino también especialistas de todas las ramas de la medicina que han dado el apoyo a esto y son verdaderamente los héroes de esta guerra. Y se unió definitivamente el lado público como privado. Eso pues nos ha afectado de muchas maneras, como bien decía, pues no hemos tenido la cantidad suficiente y estamos todavía luchando. ¿Cuántas pruebas diarias se están realizando, doctor? Promedio. Estamos realizando hoy, diariamente, yo creo que estamos por encima de las 20.000 pruebas semanales, es decir, estamos haciendo entre 4 o 5.000 pruebas diarias. Hablo de PCR, ¿no? Porque pruebas rápidas, que es la cuantificación de anticuerpos, hacemos muchísimo. Es decir, un promedio de 4.000 a 5.000 hisopados, así lo conocemos más aquí en el país. A nivel nacional, a nivel nacional. Sí, ¿y cómo ha sido ese nexo o la comunicación entre el Comité de Operaciones Especiales, el COE, la empresa privada y ustedes los médicos para las aperturas, para permitir esta semaforización que me habló al principio, que permite ir incorporando a la dinámica de los ecuatorianos la actividad económica, financiera? Yo creo que la acción del COE nacional fue muy importante en términos de hacer inclusivo el hecho de tener a los sectores estratégicos nunca detenidos. Es decir, el área de la salud, el área de la alimentación, el transporte básico, el personal de Fuerzas Armadas, de seguridad a nivel nacional, siempre estuvimos activos. Entonces, si había que tener movilidad, pues un salvoconducto lo tenía un médico, una enfermera para poder moverse. Un transporte lo tenía un médico, una enfermera para poder moverse. Entonces, poder llegar a los centros de atención hospitalaria. Creo que eso fue un tema muy importante para que el impacto no haya sido mayor. A pesar de eso, pues obviamente no podemos tampoco negar que la carga, el impacto que ha provocado el contagio en la población ha sido dramático, pues se ha hecho realmente un gran esfuerzo. Y luego de que superamos esos primeros 60, 70 días de mayor emergencia, digamos, donde ya la cuarentena estaba ya al punto de explotar, esa economía que quería salir, pues esa semaforización ha permitido que otros sectores se vayan incluyendo a esa actividad económica seminormal, yo le llamo, como creo que todos, la nueva normalidad, y eso ha permitido que paulatinamente entremos en ese espacio.
Cuando, si mal no recuerdo, a principios del mes de abril, cuando estaba el pico epidemiológico más complicado en Guayaquil y la costa ecuatoriana, nosotros teníamos casi el doble de pacientes que tenía Perú, por ejemplo. Hoy nosotros tenemos lejos de tener la tercera parte de pacientes que tiene Perú. Perú lastimosamente tiene el 1.18% del total de su población contagiada. Entonces, digamos que el manejo de ese COE permitió que estos factores económicos y sociales se junten adecuadamente para que, digamos, todos esos esfuerzos vayan mancomunados en pro de no dejar crecer el contagio a nivel de toda la población. No ha existido necesidad de volver a las fases anteriores. Ha existido buena comunicación, buen respaldo incluso del pueblo que esté en la actividad comercial para no disparar los casos. ¿Podemos manejar eso así? Yo podría responder que sí, licenciado. He visto que nosotros, en términos de la semaforización, pasamos casi todos los cantones de rojo a amarillo en el lapso de 3 semanas. Hubieron otras ciudades que lo manejaron en 4 semanas, quedaron en rojo algunos cantones, algunas ciudades pequeñas, pero luego pasaron a un amarillo. Hoy tenemos algunas ciudades relativamente pequeñas en nuestro país en semáforo en verde inclusive, pero este semáforo amarillo nos lleva a un confinamiento, es decir, un toque de queda a partir de las 9 de la noche en el caso de Quito y 11 de la noche para el resto del país, hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Nos permite circular solamente 3 días de la semana a los vehículos por número de la placa, impar o par. El día domingo no circula ningún vehículo, a excepción de los carros que tienen obviamente autorización de salvoconducto. Pero esa normalización, digamos, de transmitir a través del COE y apoyado por la empresa privada también, pues creo que ha permitido esa educación. No hemos regresado, ningún cantón ha regresado de amarillo a rojo, y de los que han pasado a verde tampoco lo han vuelto amarillo. Y estamos tardando en salir del amarillo, que es un tema importante. Sí, en este momento, doctor Palma, ¿qué promedio de la población ecuatoriana está en actividades? Y me refiero a la actividad de primera línea que tienen ustedes como facultativos, el microempresario, el hombre, la mujer que esté en el día a día en la calle buscando la alimentación para su hogar, y la gran empresa. Ecuador, con una población promedio de 17 millones de habitantes. A hoy que tenemos esta conversión directamente entre Tegucigalpa y Quito, ¿qué promedios están saliendo? Licenciado, quiero comentarle que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Sistema Nacional de Educación público y privada en todos los niveles, desde el primario, secundario hasta el universitario, se detuvo. Es decir, todo está en educación virtual. Con lo cual estamos sacando de la calle, propiamente dicho, más o menos un 30% de la población. Ese otro 70% está fraccionado entre, digámoslo, tomémoslo en consideración, al personal de salud, que puede hacer entre un 5 al 8%, que ese sí está trabajando activamente. Y luego tenemos ahí a la población económicamente activa, pública, que trabaja en el sector público, y la que trabaja en el sector privado. En el sector público tenemos apenas el 30% del personal haciendo trabajo, digamos, en vivo. El resto está en teletrabajo. Y del personal privado tenemos en algunos casos entre el 30 al 50% del personal haciendo teletrabajo y el resto haciendo trabajo presencial. Es decir, en plena pandemia no han parado. En plena pandemia, doctor, le decía, no ha parado. No hemos podido hacerlo, licenciados, porque si no la economía se nos venía el piso. Pero hemos tratado de que la población vulnerable, y esto por una determinación propia del COE Nacional también, a través de los ministerios de Relaciones Laborales, los ministerios de Salud, la misma Seguridad Social,
ha determinado que las poblaciones vulnerables, es decir, adultos mayores a 50 años, que están todavía económicamente activos, o aquellas personas que tienen enfermedades como las que les mencionaba, hipertensión, diabetes, asma, por ejemplo, que son considerados dentro de estas poblaciones vulnerables, estas personas sí definitivamente hagan solo teletrabajo, no están activos a nivel presencial. Está con nosotros al banquillo el doctor Hamskar Palma. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo en un enlace directo con la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Nos atiende el doctor Hamskar Palma. Con todo lo que se está viviendo ahora mismo en Ecuador, ¿cómo están controlando las fronteras? ¿Ya han sido flexibles o se mantienen los cierres? Nosotros estamos todavía manteniendo las fronteras cerradas. Los aeropuertos han sido abiertos a apenas el 30% de las frecuencias nacionales y al 15% de las frecuencias internacionales, con lo cual todavía no permitimos un ingreso fluido de pasajeros entre un país y otro. Todavía se consideran vuelos humanitarios los que están entrando o saliendo a nivel internacional del país. Los vuelos nacionales se están manteniendo en 30%, como decía, y esto ha permitido pues empezar a reactivar la comunicación. Dentro de esta semaforización que yo les mencionaba hace un rato, es claro que nosotros tenemos una libertad de movimiento entre una provincia y otra, digamos, diferenciada, desde que hemos cambiado la semaforización de rojo a amarillo, que nos ha permitido comunicarnos entre ciudades y provincias que estamos del mismo color de semaforización. Sí, doctor, ¿cómo marcha la atención en Ecuador y revisando los niveles de contagio que hoy se están registrando? ¿Podríamos hablar de un aplanamiento de la curva para qué tiempo? ¿Se atrevería a dar fechas? Mire, yo creo que si nosotros logramos que nuestra población recapacite, piense que esto es un tema de cuidarnos desde casa, de seguir las normas de bioseguridad que nos pide el COE nacional, nosotros estaríamos hablando quizás de un aplanamiento de esa curva epidemiológica por lo menos en un par de meses. No lo veo, digamos, este es un criterio muy personal, no lo veo yo tan cerca como para que nosotros podamos decir que en 2 semanas, en 3 semanas estamos sintiéndonos más tranquilos. Creo que no. Creo que nos falta todavía bastante por concientizar a la población. Cuando nosotros logremos bajar o aplanar esa curva epidemiológica del contagio, tendremos que empezar a pensar qué sucederá cuando se reintegren a las labores estudiantiles los colegios, las universidades, cuando ya dejen el estudio virtual y vayan a las aulas. Eso va a ser un espacio también de mucho cuidado. Esperamos quizás tener, cuando eso suceda, obviamente ya circulando una vacuna, pero digamos que esos tiempos todavía están un poco en la indecisión, todavía están un poco en el ámbito de la suposición a nivel mundial todavía. Bueno, queda, doctor, como usted ha señalado, cuidarnos. Y aquí entro a un área que usted conoce muy bien por su especialidad y por la atención a pacientes con comorbilidades. El caso de los problemas cardíacos y los pacientes renales, algo que también está pasando aquí en Honduras y que se ha expuesto por los especialistas en el mundo, son altamente vulnerables. ¿Cómo manejarlos? ¿Cuáles son las recomendaciones ideales que ustedes han trasladado en Ecuador y que bien se podrían observar en Honduras por lo parecido que resultan las atenciones entre ambos países? Licenciado, creo que la Sociedad Española de Nefrología fundamentalmente
que es la que marca más o menos el paso de las guías internacionales en tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica, fundamentalmente a la hemodiálisis, nos han determinado protocolos claros sobre el manejo, digamos, del paciente renal en tiempos de COVID. Los protocolos de bioseguridad que se están manejando en las unidades son muy importantes. En esto NIPRO ha trabajado mucho. Tengo claro, entendido que en Honduras hemos hecho también lo mismo. El distanciamiento de máquinas es diferente, el uso del sistema de bioseguridad interno en la sala es aún mayor del que normalmente se usa. Esto, digamos que todo lo que podamos hacer en términos del paciente está marcado por el hecho de la bioseguridad. Y nosotros debemos darle mucho apoyo a este segmento del triaje y de la comunicación con el paciente, porque el paciente debe saber que debe usar siempre su mascarilla, debe estar confinado en su domicilio, no salir, no tener reuniones sociales, no estar en lugares donde hay mucha actividad de personas o circulando personas. Con lo cual, yo creo que hemos trabajado mucho en mantener esas guías y en poder aportar un detalle adicional a este manejo de los pacientes que definitivamente son una población muy vulnerable. Usted debe estar claro, licenciado, que en todos nuestros países de Latinoamérica el paciente que tiene enfermedad renal crónica en su mayor porcentaje son pacientes de bajos recursos, son pacientes que tienen definitivamente pues una condición muy especial en temas sociales y económicos, y se vuelve un paciente vulnerable. ¿Y qué les decimos, doctor, por ese temor que existe? Porque ahora como está la fluidez de los medios de comunicación, de la tecnología, y saben que son altamente vulnerables, muchos no quieren ir. Existe ese temor de llegar a los centros asistenciales. ¿Pasó eso en Ecuador? Si está pasando eso aquí en Honduras, usted que es especialista, ¿qué recomienda? ¿Qué les dice? Definitivamente pasó en Ecuador. Lastimosamente tenemos que hablar de un 12% de los pacientes que estaban recibiendo diálisis que lastimosamente han fallecido en el Ecuador. Es un número realmente altísimo y dramático. Y sucedió porque obviamente en principio no alcanzaban a llegar a los tratamientos, no tenían mecanismo de transporte. Y luego, pues obviamente también en esa búsqueda de llegar a los centros de diálisis también se contagiaron. Yo creo que aquí debemos seguir difundiendo el hecho de que, como toda la población, debemos ser respetuosos de las normas de bioseguridad. Y esto nos va a ayudar a que, a pesar de que sean personas vulnerables, de que seamos personas vulnerables, debemos seguir esas medidas de seguridad para poder llegar a la atención. Es muy importante que lleguemos a la atención, porque si nosotros no recibimos la terapia dialítica, en especial el paciente que ya la está recibiendo, pues obviamente su afección de salud va a ser mucho mayor. Es muy importante, a pesar de que nosotros tengamos esa vulnerabilidad del paciente, concientizarle que al utilizar las medidas de seguridad sugeridas por el médico tratante, por el médico residente, por el grupo de enfermería, va a permitir que ese paciente se proteja y pueda llegar a la sala a recibir su tratamiento como lo debe recibir. Finalizo con el tema también de los pacientes con problemas cardíacos que están en esa línea también de alta vulnerabilidad. ¿Cómo se debe dar el manejo, sobre todo en países como los nuestros, que gran parte de su población, hablando de la que es hipertensa, muchos ni siquiera se dan cuenta? Es correcto, licenciado. Y ese es uno de los factores que, como lo mencioné al principio de este valioso espacio, vamos a tener, digamos, como consecuencia en lo futuro. Si normalmente veníamos hablando de que tenemos que modificar aquellos factores de riesgo que son, valga la redundancia, modificables, es decir, abandonar el cigarrillo, abandonar el alcohol, controlar la dieta y hacer ejercicios en cuarentena sin movernos, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos. Definitivamente pues tenemos que comer sano, tenemos que evitar los excesos, obviamente abandonar todos esos vicios que
probablemente también se disparan con estos temas de ansiedad y de angustia de estar en una cuarentena obligatoria. Luego, el hecho de mantener los tratamientos, las indicaciones, es decir, si el paciente es hipertenso, tomar su medicación antihipertensiva en los tiempos adecuados, igualmente si el paciente es diabético, hacer lo mismo y no perder el contacto con el médico. Creo que hoy la tecnología nos ha ayudado mucho en eso. Quiero ser muy claro que esta pandemia nos ha reinventado en muchos aspectos a muchos de nosotros y hoy podemos tener inclusive el contacto con el paciente a través de telemedicina. Y eso es algo que debemos empezar a proyectarlo como una parte de la nueva normalidad para que el paciente se sienta acompañado. Si no se puede mover, su médico lo acompaña a través de una ruta como la que estamos usando nosotros en esta plataforma el día de hoy o algunas otras variables que tenemos también en el tema tecnológico. Es decir, los pacientes tienen que saber que adicionalmente al hecho de mantener las indicaciones que venían haciéndolo antes, ahora tienen que ser mucho más obedientes a esas indicaciones y más aún, de hecho, cuidarse con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus a nivel de la población. Doctor Palma, le agradezco que nos haya acompañado. Un fuerte abrazo. Licenciado, para mí es todo un honor poder compartir este espacio con usted. De verdad, aprecio mucho el pueblo hondureño y les envío un fuerte abrazo. Fuerza para todos, que de esto salimos trabajando juntos. La población con el cuerpo médico, hay que juntarnos para defendernos, para cuidarnos entre nosotros. Por favor, sigamos las medidas de bioseguridad. Eso es muy importante para lograr que nuestras poblaciones se mantengan sanas. Muy bien, esta noche directamente desde Quito, capital de Ecuador, el doctor Hamskar Palma con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.